Bueno, hermanos, Dios los bendiga en esta hora. Siempre dándole gracias a Dios por todo, amén. Porque en la prueba nos perfecciona el Señor, amén. En la prueba, en la lucha, nos damos cuenta, ahí verdaderamente nos damos cuenta de lo que es el poder de Dios moviéndose en medio de nosotros, amén. Que no es lo mismo que su gloria. Son dos cosas distintas. El poder de Dios, amén, mueve las piezas, ¿sí? Su gloria es cuando está en mí, amén. Y me usa a través de su gloria, amén. Y es donde su pueblo es libertado, cuando uno lleva las buenas noticias, el Evangelio, amén. Cuando Dios nos usa por sanidad, por interceder por un alma, por una persona, por la iglesia, por un hermano, amén. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. Y como el Espíritu viene hablando, amén, viene hablando del cuerpo, de la lucha de poder permanecer, amén, en el Evangelio, en su palabra, amén. Entendiendo que soy llamado a una obra, a la obra del Espíritu, amén, que es lo que dejó nuestro amado Jesucristo, amén. La guía es el Espíritu, a través de la palabra de Dios, amén, donde podemos encontrarnos con la verdadera fe, la del oír la palabra de Dios, amén. Y en esta hora el Espíritu nos quiere hablar sobre algo muy importante, amén, que como siempre está escrito, amén. Y el título es Esfuérzate y anímate, amén. Esfuérzate y anímate, amén. Bienaventurado el que lee. Esto está escrito en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, amén. Apocalipsis, perdón. 1:3. Bienaventurado el que lee. Nosotros hemos leído todas las bienaventuranzas que nuestro amado Jesucristo dejó, amén. Pero luego por el apóstol Juan, en Apocalipsis nos dice, bienaventurado el que lee. Otra bienaventuranza, amén. ¿Por qué? Porque el que lee se le revela la palabra. El que lee va entendiendo la palabra. El que lee encuentra la seriedad de la palabra de Dios. El que lee se encuentra con el verdadero Dios, no con el Dios que yo. Yo tengo un Dios hasta que se me revela el verdadero Evangelio, el verdadero Dios, amén. Mientras tanto, el diablo utiliza la confusión, amén. Y yo le llamo bueno lo malo y a lo malo le llamo bueno. Hasta que se me revela el Evangelio a través de la palabra, amén. Y en Deuteronomio 31:7, Deuteronomio 31:7, amén. Lo vamos a leer completo y después vamos a ver, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que en esta hora, Señor, seas tú hablando a tu pueblo, sujeta toda emoción, toda confusión, Padre amado, todo lo que la carne inmunda quiera, Señor, en esta hora querer confundir, Padre amado, lo atamos, lo sujetamos al viejo hombre en el nombre poderoso de Jesús, a los pies de Cristo, Padre Santo. En esta hora, Dios mío, te rogamos que seas tú hablándole a tu pueblo, Padre amado, que podamos, Señor, seguir entendiendo tu evangelio, Dios mío, entendiendo, Señor, quién verdaderamente es mi enemigo, Padre amado, y por sobre todas las cosas, Señor, enséñanos en toda circunstancia, puestos los ojos en Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Amén. En Deuteronomio 31:7 está escrito esto que recién acabamos de decir, amén. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel. ¿En presencia de quién? De todo Israel. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres
que les daría, y tú se la harás heredar. Y tú se la harás heredar. Amén. Y acá donde puede haber una confusión muy grande, cuando el Padre te dice, esfuérzate y anímate. Amén. Cuando leemos que el Señor manda a Josué a esforzarse en animarse a sí mismo, amén, puede que nos confundamos, interpretando que nos están diciendo que la solución está dentro de nosotros mismos, amén, o sea, en nuestra actitud o fuerza de voluntad, amén, pensando que si me digo a mí mismo y me esfuerzo en repetirme, amén, vamos que vos podés, vamos que el poder está en mí, vamos que depende de mí, amén, vamos alma mía, que en tus manos está mi futuro, no me falles. Y como te digo, puede que se preste para confusión. Amén. Pero como era de esperarse, esto no es así. No era una cuestión de fuerza de voluntad. Amén. Lo que le estaba pidiendo a Josué. Amén. Ya que si leemos detenidamente Deuteronomio 31:7, como lo leímos recién, amén, notaremos que el Señor no le dice a Josué que se aliente a sí mismo, refiriéndose que él va a poder, amén, o que cree que él es capaz, que lo va a lograr, que nada lo va a detener, porque se llama Josué, amén, o sea, cuando el Señor te dice que te animes, amén, que te esfuerces, no es por quién sos vos, amén, como lo vamos a ver ahora más adelante, que ahí es donde entra la confusión, ahí es donde lo hago con fuerzas, amén. ¿Y qué dijo Jesús? Amén, ¿qué pedía? Misericordia, no sacrificio, amén. Pero como era de esperarse esto, amén, pero como era de esperar, esto no es así. No era una cuestión de fuerza, de voluntad, amén, como dijimos recién, lo que le estaba pidiendo a Josué. Ya que si leemos detenidamente, amén, en Deuteronomio 31:7, notaremos que el Señor no le dice a Josué que se aliente a sí mismo, refiriéndose que él va a poder, o que cree que él es capaz, que lo va a lograr, que nada lo va a detener, porque como dijimos recién, se llama Josué, etc. Amén. Sino que le está diciendo que se esfuerce y no se desanime, que se esfuerce y que no se desanime, amén. Que nos pasa a nosotros normalmente cuando empezamos con nuestras pruebas, o con nuestras luchas, o cuando nos llega una noticia, amén, que nos desanimamos. Y el Señor te dice, no te desanimes, amén, no te desanimes. En creer y seguir creyendo, amén, no te desanimes en creer y seguir creyendo, amén, o sea, sigue creyendo, no te desanimes, amén. Y a todo lo que el Señor le dijo que haría con él, amén, lo que iba a hacer con quién, con él, pero ¿quién? El Señor, amén. El tema es cuando creo que yo lo voy a hacer, y ahí es donde entra mi lucha, donde canso a la carne, porque hago cosas que el Señor no me manda muchas veces, ¿se entiende? Ahí es donde tengo que diferenciar lo que es cuando el Señor dice que va a hacer, no que me va a usar.
yo voy a hacer, por ejemplo, acá el Señor va a armar el cuerpo de Cristo. ¿Quién? El Señor. O sea que nosotros somos llamados a pertenecer a un cuerpo. Amén. No, que si yo no estoy, el cuerpo no funciona. No. Estamos todos llamados a pertenecer a un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Amén. Por esto mismo le dice, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú, ¿quién dice? Y tú se la harás heredar. Amén. Cuando el Señor te da una herencia, te da una herencia. Cuando el Señor te da un llamado, te da un llamado. Amén. Cuando el Señor te da un don, te da un don el Señor. El Señor. Ni el que te impulsa la mano, ni el que oró por vos. No, te lo da el Señor a vos. Amén. Pero sí el Señor nos manda a orar para que vos te encuentres lo que Dios te dio a vos. Eso es lo que estamos haciendo en la Iglesia del Río. Orar porque la persona se encuentre con su llamado, con su propósito, con su identidad en Cristo. Amén. Con la verdadera identidad que Cristo lo dio a cada uno de nosotros en su cuerpo maravilloso. Amén. Lo que le dice es que se esfuerce a creer y no se desanime. A pesar de las miles de adversidades que se le presenten en el camino, porque estamos hablando de un pueblo que él estaba mirando, amén. O sea, si yo lo miro con ojos naturales, vos decís, ¿cómo controlo esto? ¿Cómo lo manejo? Ahora, cuando él te dice que es él, amén, el que va a organizar el pueblo, que es él el que controla el pueblo, ahí vos entendés que tenés que utilizar, ahí es donde empezás a utilizar la verdadera fe de Dios como corresponde, amén. Que se esfuerce y se mantenga animado con lo que el Señor le dijo que haría. O sea, lo que el Señor haría, no lo que creo yo que tengo que hacer para que el pueblo no se pierda, no, lo que el Señor haría en el pueblo, amén, que es diferente. Amén. Con las palabras que el Señor le habló, que no es que no se debilite en la fe. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Josué. No te debilites en la fe. Amén. Cuando nosotros tenemos una prueba, una lucha, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, o puede ser por confusión. El Señor no hace mucho habló sobre el tema de la confusión, porque era muy importante, porque es un juicio que Dios dejó en este mundo al hombre pecaminoso, terco, duro de entender, que solo a través de Jesucristo lo va a vencer. Amén. Solo a través de Jesucristo podemos vencer la confusión. Amén. Y verdaderamente tener los ojos enfocados en nuestro amado Jesucristo. Amén. Que no dude de las promesas del Señor para con su vida. ¿Cuántas veces dudamos nosotros de la promesa del Señor cuando viene la adversidad? Amén. Porque ¿dónde están puestos verdaderamente mis ojos? ¿En quién? ¿En la promesa de Dios? ¿O en lo que mi carne quiere? Que ahí es donde viene la confusión y la lucha conmigo interna. Amén. Que crea y se mantenga firme en creer. Amén. ¿Firme en qué? En creer. En creer que Dios va a hacer la obra. ¿En quién? Puede ser en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi hogar, en mi trabajo, en la iglesia fundamentalmente. Amén. Dios va a hacer su obra. Amén. Dios llama. Por eso dice que Él llama. El que quiera, que venga a poder mí. Así lo dice el Señor. Amén. Amén. Que va a poder hacer todo lo que el Señor le reveló que haría con Él. O sea, lo que iba a hacer Dios con Él. Amén. Esfuérzate en creerme. Anímate y no dudes. ¿No qué? No dudes. Rechaza todo espíritu de duda que quiera tomar tu vida. Amén. Porque lo primero que va a venir cuando viene la prueba es la duda.
Porque ¿cómo sé que viene la duda? Porque digo, ¿por qué me está pasando esto? Algo tan común que ya hablamos del por qué. ¿Se acuerdan? El domingo pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque tenés duda. Estás permitiendo que el espíritu de duda entre a tu vida. ¿Amén? ¿Y qué es? Dios va a hacer la obra en lo que vos no ves. Pero qué triste sería que tu fe flaquezca a través de esto. ¿Amén? Que va a poder hacer todo lo que el Señor le reveló que haría con él. Amén. Porque la duda debilita al hombre y a la mujer interior. ¿Qué hace la duda? Debilita al hombre y a la mujer interior. Amén. Y ahí donde me pueden ocurrir varios factores que son fundamentales en el Evangelio que tenemos que tener cuidado. La primera, puedo sacar la mirada de Dios, saco la mirada de la palabra, amén, y empiezo a mirar con ojos naturales y lo empiezo a ver imposible lo que Dios me dijo que iba a hacer, o lo que está escrito. Me estoy perdiendo de conocer a un Dios verdaderamente poderoso y maravilloso que está escrito en la palabra, amén, que a través de él todo me es para bien. Pero claro, lo que a nosotros nos cuesta, que es lo que no queremos, es pasar la prueba, el menosprecio, el desánimo cuando no es lo que yo quiero. Pero el Señor me enseña en todas las áreas de mi vida. El problema es que en lo que el Señor me dijo que me va a dar, hay condiciones que son las que no veo, las que no puedo entender. Amén. El sometimiento a la palabra no estoy entendiendo. No estoy entendiendo que el Padre que tengo es mayor que mi Padre natural, porque no me va a dejar pasar una, porque es Padre espiritual, y Él verdaderamente a lo bueno lo llama bueno y a lo malo malo. Y esto es sí y es no para Dios, no es tal vez, lo voy a ver, vamos a ver, bueno, déjame pensarlo, no, es sí o es no. ¿Se entiende? Amén. No dejes que te quiten la certeza de la promesa que el Señor te ha hablado. Amén. Defiende tu fe. Defiende tu fe. No permitas que venga el enemigo y utilice a un incircunciso, una incircuncisa, o que te utilice tu mente pecaminosa que aún no está delante de Dios, como el Señor está trabajando, y que quiera que vos pierdas tu fe. Amén. Tu fe. La fe que es por Él, oír la palabra de Dios. Así que cuando no te dejas llegar a la iglesia el enemigo, es porque no le conviene que vos te saques. Porque la fe tuya va a entrar por el oír la palabra. Amén. Y entonces, ¿cuál es el primer lugar que no quiere que estés? La iglesia. Por eso no te dejas llegar a la oración, por eso no te dejas llegar al estudio bíblico, que es tan importante, porque nos enseña cómo escudriñar y entender la palabra. Amén. No te dejas llegar a los cultos. ¿Por qué? Porque sabe que Dios obra ¿en quién? En el que se esfuerza. Ese es el verdadero esfuerzo que Dios te está pidiendo. El esfuerzo de que cuides tu fe. Amén. Tu fe. En lo natural nosotros cuando nos pasa, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tenemos que ir a un trabajo, ¿no es cierto? Te dicen, presentás a las 8. ¿Qué vas a ir 8:30? ¿9 menos cuarto? No, 7:30 estás ahí como tarde. ¿Por qué? Porque vos necesitas saber cómo es el ambiente, con quién me encuentro, o que si viene otro que no esté antes que yo. Es así o no es así. Amén. Cuando vamos a un trabajo. Bueno, ¿cuánto más en la casa del Señor? Amén. Si la reunión empieza a las 10, no 10:30. Amén. O si empieza a las 10:30, 11 menos cuarto llego. Amén. Si la oración es de 6 a 7, llego de 6:30, 7 menos cuarto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque aún todavía no entendemos que tenemos que cuidar la fe. Porque el diablo ¿qué quiere? Que vos tengas un Dios liviano. A él le conviene que vos tengas un Dios liviano. Que no pasa nada, vamos despacio, hoy me levanté mal, no voy. Cuando más tendrías que venir. ¿A quién le conviene? Al diablo, porque te llena de tiniebla la mente, te llena de tristeza,
te incapacita con maravillas que Dios depositó en tu vida y en la mía. Escuchá lo que el Espíritu está diciendo. Te incapacita con maravillas que Dios te dio en tu vida y en la mía. Con sabiduría que te estás perdiendo por no venir a la congregación, por no venir a la entrega, por no entender que esto es un trabajo que supera todo trabajo. Tenés que cavar y andar para encontrarte con tu verdadero, con tu verdadera identidad en Cristo. El diablo no quiere que vos tengas tu identidad en Cristo, bajo ninguna circunstancia, porque no le conviene. Porque cuando Dios te revela su palabra, cuando Dios te hace que te enfoques en Él, vamos a ver quién te calla después. Vamos a ver quién te calla después. Amén. Esto mismo, amén, se nos dice a nosotros, como se le dijo a Josué. Amén. Por boca del apóstol Pedro, en cuanto a la misión de las promesas del Señor en nuestra vida. Amén. En 2 de Pedro 1, del 3 al 4, 2 de Pedro 1, del 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Que se está hablando, del miércoles se está hablando de esto. Yo cuando escuchaba al siervo, por misericordia, ¿no?, el Espíritu Santo le permitía hablar, y yo digo, gloria a Dios, ¿no? Porque estamos conectados en el Espíritu, amén. Pero eso a raíz de qué es? De entrega. ¿A raíz de qué es? De cuando uno viene humilde a buscar a Dios. Cuando uno verdaderamente reconoce, soy pecador. Señor, mire mal. Señor, permití que el diablo inmundo me meta un pensamiento y estoy flaqueando en mi fe. Amén. Porque absolutamente nadie de los que estamos acá podemos salvar a nadie. Solo el Espíritu Santo. Amén. Solo nuestro amado Jesucristo. Amén. Es el único que nos puede salvar a la vida eterna. Pero nosotros estamos enfocados en vivir la vida de este mundo. Amén. O sea, el diablo nos predica al revés. O sea, vos enfocate acá, que acá te va bien porque Dios te bendice y vas a estar bien y allá arriba sabes lo que vas a tener, ¿no? Y el Señor dice, ¿te quedaste sin nada? No, me tenés a mí. Claro, como no lo veo, me quedé en la calle, que no tengo nada. Y el Señor dice, me tenés a mí. Y vos dices, no, pero no tengo. No, me tenés a mí. Por eso que nunca digas que estás solo cuando el Espíritu está con vos, porque se entristece. Amén. Nunca estamos solos. Está el Espíritu Santo ahí, esperando, queriéndonos consolar, porque es un ser. Acordate que el Espíritu Santo es un ser. Es un ser que te quiere consolar, que te quiere hablar, que te quiere dar paz en medio de una tormenta. Eso es para locos, porque ¿quién entiende que en medio de todo un problemón vos estás tranquilo? Amén. Siempre digo, cuando a la sierva Lucrecia me dijeron, lo tenemos que operar a su esposo porque se clavó el cuchillo en el corazón y se lo tocó. Y mi esposa decía, pero se puede morir. Opere, decía mi esposa. Amén. Quiero creer que era porque quería que me salvara. Todavía estoy orando fuertemente al Señor que me revele. Pero eso es cuando uno tiene fe. Cuando uno tiene fe estaría llorando, los gritos, ay Señor, y si se muere, ¿qué hago con los nenes? Porque el diablo te ataca por todos lados cuando estás con el problemita, ¿eh? Te ataca por todos lados, amén. Por todos lados te ataca. Dios te avisa en la prueba, antes te da la señal y para que te prepares. Amén. Y, como dijimos recién, amén,
de la concupiscencia. A mi hermano también le costaba decirlo, así que estoy contento porque me cuesta a mí, ¿sabes qué? La concupiscencia es un deseo intenso, escuchá, intenso, egoísta o desordenado del ser humano hacia cosas que Dios prohíbe, abarcando pasiones carnales, codicias y lujuria. Amén. ¿Quiénes fueron los que no pudieron vencer la lujuria? El hombre más fuerte que existió en la Biblia no pudo vencer la lujuria, Sansón. Y el más inteligente tampoco pudo vencer la lujuria, o sea, que la lujuria lo dominó, amén, que es al rey Salomón. Amén. ¿Por qué? Porque son armas letales para el diablo. Amén. O sea, no dudes de tu llamado. ¿De qué? De tu llamado. Esfuérzate y anímate en responder a estas oportunidades que el Señor te ha dado de servirle. ¿El Señor te está llamando a servir a quién? ¿A mí? No. ¿A un hermano, una hermana? Tampoco. Al Dios Altísimo. Cuando vos entendés que estás sirviendo al Dios Altísimo, ¿sí? Vos te das cuenta cuando el equipo verdaderamente tiene los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué me importa lo que hacemos con tu vida? ¿Qué me importa a mí cómo viniste vestido? Pero vos tenés un llamado, vos estás perteneciendo al cuerpo y yo estoy perteneciendo al cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos parejo el carro. Si tiramos parejo el carro, vamos bien. Ahora, si tiramos vos para acá y yo para allá y nos quedamos en el mismo lugar, no vamos a poder avanzar. ¿Amén? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende que tenés que cuidar tu fe, que es lo que estamos enfocados hoy? ¿Amén? Que tenés que cuidar lo que Dios te dio. ¿Amén? Que te dio la oportunidad de entrar a su reino. ¿Amén? Que te dio la oportunidad a través de Jesucristo, que tuvo que pagar hasta la última gota de su sangre para que usted y yo tengamos una oportunidad hoy, que no es poca cosa. Amén. Dios mío, que el Señor te ha dado de servirle. No dudes de tu don. ¿De quién no tenés que dudar? De tu don. No dudes de tu don, porque si vos dudás de tu don, amén, como dijimos recién, se pierde la fe. Y no lo vas a hacer con fe, porque el don se activa a través de la fe. Amén. Esfuérzate y anímate en creer en Él. No deseches esta oportunidad que el Señor te ha dado de servirle. Volvemos de vuelta, te lo repito, amén. No dudes de tu pertenencia. ¿De tu qué? De tu pertenencia como miembro del cuerpo de Cristo. Amén. No dudes que perteneces al cuerpo de Cristo. Amén. Esfuérzate y anímate en creer en integración y comunión con el cuerpo. Amén. Créelo. No dejes que el diablo te saque la fe. No desprecies la oportunidad que te ha dado de no estar solo. Amén. O no te sentías solo antes de estar en los caminos del Señor. O no te sentís solo cuando ves que se manifiesta el desprecio en tu entorno. Amén. O cuando te dejan de lado. O cuando te fallan. Cuando te fallan te sentís solo, porque me falló el que menos yo lo esperaba. ¿Y cómo me lo tomó? Me quedo solo. Amén. Acá no estás solo. Siendo parte del cuerpo. Acá siempre vas a estar siendo miembro del cuerpo de Cristo. Nadie más importante ni nadie menos importante. Lo que sí va a tener acorde al don y al llamado, más importancia es lo que la persona va a tener que vencer. Amén. Personalmente. ¿Sí? Entonces, y ahí, ¿a través de qué? Oración y palabra. Oración y palabra.
Oración y palabra. Dios te va a hablar a través de la palabra lo que verdaderamente vos tenés que vencer. Lo que verdaderamente a vos te estás enfocando de Dios. ¿Dónde tenés puesto tus ojos? Amén. Y que el diablo te mete, bueno, viste, vos hiciste esto y esto fue malo, ahora no se reconoce. No entres en ese juego del diablo. Amén. No te creas que sos menos que tu hermana, porque eso le encanta. ¿Sabes lo que le encanta al diablo? Que vos te creas menos que yo. Eso le encanta, porque con eso, ¿qué hace? Te bloquea. No deja que actives la fe verdadera. Amén. Y entonces, ¿qué hace? Donde vos tendrías que decir, uy, ¿a qué hora empezará? ¿A qué hora hace el culto? No. ¿Vamos al culto? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tu mirada no está en tu salvación. Está desanimado. En tu salvación no está tu mirada. Tu mirada está en que, bueno, mañana lo voy viendo, voy despacio. ¿Se entiende? Cuando en realidad, algo que me quedó grabado es lo que dijo la sierva, es de urgencia lo mío. Amén. Es de urgencia lo tuyo, es de urgencia lo mío. La salvación, la palabra de Dios la necesito en mi vida. Porque este mundo me está comiendo la fe, utilizando el maligno, en la economía, en el amor, en el desprecio, en tantas cosas lo utiliza el enemigo para comerme la fe. Amén, que Dios ha puesto, ¿a través de qué? De oír la palabra de Dios. Entonces, el primer lugar que no quiere que estés es el lugar donde se predica la palabra de Dios, para que vos te encuentres con el verdadero vos y el que en realidad tenés que ser, que Dios quiere que sea. El único Dios, hay un solo Dios. Amén. No el que me pongo yo cuando me conviene. Hay un Dios verdadero, que es el que está en la palabra de Dios. Y si yo leo la palabra de Dios, me voy a encontrar con todos los defectos que tengo, con todos los malos frutos de la carne que tengo, que gracias a Dios lo voy venciendo a través de la fe. La fe de oír la palabra de Dios. Amén. No permitas que el ladrón te debilite hasta convencerte. Porque el ladrón te debilita hasta convencerte. Entonces, ¿qué es lo que terminas concluyendo? En tu vida, ¿sí? Saliéndote del propósito de Dios. Saliéndote de donde Dios te mantenió. Porque no te traje yo acá, te trae Dios. El Altísimo te trajo. Al servicio para Él. Amén. Para Él. Tenemos que tener muy bien en claro que venimos a servirlo a Él. Y vengo a cuidar mi fe. Porque hay un enemigo que me la va a hacer flaquear. Me va a meter cansancio, desgrano. Te vas a poner la palabra, dice, te caen los ojos. Parece que me pesan el doble. Y veo una película y estoy 4 horas y no me di cuenta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el enemigo le conviene tenerte distraído. Distraído. Entonces, y después que digo, ¿por qué? Claro, se me tuvo distraído el enemigo. Nunca estuve leyendo la palabra, nunca se me pudo revelar el Evangelio, donde Dios me advierte de ese problema que estoy teniendo, que yo lo veo natural. Dice, 4 horitas. Pero en esas 4 horitas te perdiste un montón de cosas que tal vez el Señor quería tratar conmigo. Porque me incluyo. Amén. Cuando uno es permisivo con uno mismo primeramente y después con lo que tengo al lado. Porque como soy permisivo conmigo, también soy permisivo con el que está al lado mío. Y bueno, no importa, un día. Y ese día se llenó de tiniebla. Ese día me llené de tiniebla. ¿Se entiende? No permitas que el ladrón te debilite hasta convencerte de dejar de servir a Dios. ¿De qué te debilita? De dejar de servir a Dios. Sea lo que fuere que te toque vivir, esfuérzate por. No es fácil la vida de los que desprecian al que llama. Amén. No es fácil la vida de los que desprecian al que llama. Amén. Menospreciando su llamado. Algo que el Espíritu Santo puso que tenemos que vencer este año. El menosprecio. De lo contrario, ahí es donde me tomo la palabra ligeramente, porque si a mí verdaderamente se me reveló la palabra de Dios, tendría miedo de hablar de un hermano. Tendría miedo de entorpecer a otro.
tendría temor de Dios, temor, esa es la palabra correcta, temor de Dios de hacer algo en contra de su voluntad. No entiendo, me quedo callado la boca, porque no estoy entendiendo nada más, pero no me hace menos que nadie. Pero la palabra dice que si hay alguien que Dios avala es al que es lento para hablar. Porque el que es lento para hablar, el que se sujeta la boca, esto está en Proverbios, amén, a Dios le agrada. ¿Y cuántos caminos que te abre el Señor? Cuando lográs vencer, que es mejor ser humilde que ser terco, que ser humilde a ser orgulloso. El orgullo te alejas tan lejos que dice que Dios lo ve de lejos. Así, imagínate de lejos, mirá algo de lejos. Amén. Como el Espíritu la otra vuelta nos permitía decir, ¿no? Algo que escuché del pastor de Chipolete, que es extraordinario, ¿no? Que, por eso que te digo, lo que es el diablo, cómo hace ruido, ¿no? En un campo lleno de vacas, los que más ruido hacen son los grillos. Un animal que pesa más de 600 kilos y que está lleno de animales, el que más ruido hace es el grillo. En este caso, el grillo, ¿quién es? El diablo. El diablo hace ruido. Te tiene que apabullar. Amén. Tenés que perder la fe en Cristo. ¿Se entiende? Tenés que perder la fe en Cristo. Es preferible pasarse una vida afligido, escuchá, una vida afligido, luchado, pero sirviendo. Amén. Vuelvo a repetir, es preferible pasarse una vida afligido, luchado, pero sirviendo. Amén. En el Salmo 126, estuvo cerca la hermana, 126:6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Amén. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Amén. ¿Se entendió? Qué desconsolado por haber abandonado el camino. Amén. Qué desconsolado por haber abandonado el camino. En 2 de Pedro 2, del 20 al 22, vamos a leer, si el Espíritu así lo permite. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino, amén, de la justicia, que después de haberlo conocido, vuélvase atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha contencido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, que vendría a ser toda la porquería. Amén. En cuanto a esto, el consejo del apóstol fue: por tú sé sobrio en todo. O sea, por vos tenés que ser sobrio en todo. No puedes hablar como un borracho. ¿Por qué dice sobrio? Que es que lo contrario es ebrio. Lo contrario es ebrio. ¿Por qué? Porque cuando uno está ebrio, ¿puedo hablar como hablamos en el barrio? Sí. Hablamos pavadas. ¿Sí? Hablamos tonteras que no tienen sentido. Y ahí donde viene la confusión. Y ahí donde mi carne se regocija en lo que yo creo, en lo que yo veo, en lo que yo me parece, en lo que yo haría. Pero ni hago, ni veo, ni hago nada. ¿Se entiende? Me autoengaña el enemigo con esas cualidades.
¿Se entiende? ¿Y qué es lo que sigue flaqueando? Mi fe. Apaga mi fe. Amén. Cumple tu ministerio. Amén. Cumple tu ministerio. En 2 Timoteo 4, 5, 2 Timoteo 4, 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo. ¿En qué? En todo tengo que ser sobrio. En todo tengo que ser sobrio. En toda ocasión. Porque siempre va a estar el chiste ese, viste, lindo, pero me está diciendo una indirecta. ¿Se entiende? En el trabajo me pasó muchas veces cuando te dicen algo, pero con un chiste. Pero te están diciendo la verdad. ¿Se entiende? Pero te lo dicen con un chiste. Pero como yo sé que es una verdad, no me lo tomo como un chiste. ¿Se entiende? Es muy común eso. Y en la iglesia pasa lo mismo. ¿Amén? Muchas veces te dicen algo con un chiste, pero te están diciendo una media verdad del enemigo que inclusive hasta lo puede tener confundida la persona. ¿Amén? Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Qué tengo que soportar? Las aflicciones. Amén. Y normalmente, ¿dónde están las peores aflicciones? En mi casa. Amén. En mi casa, donde tengo la mayor lucha de mi vida. En mi hogar. Tengo que soportar las aflicciones de los incircuncisos. O las aflicciones de quien tiene a Dios en la boca, pero no en su corazón. Pero Dios, ¿qué me dice Dios ante eso? Soportar. Porque vos también estuviste así. Yo también estuve así. Y ahora se me reveló el Evangelio, no me da autoridad sobre lo que me toca vivir, porque me sigo yo fortaleciendo. Dios lo que quiere es que se fortalezca mi fe. Pero mi fe se va a fortalecer en medio de ¿qué? De la tormenta. ¿En medio de qué? De la aflicción. Amén. Acá Timoteo la estaba pasando mal. Por eso que el apóstol Pablo le decía, amén, pero tú, porque el pueblo estaba así, pero decía, pero tú, o sea, a vos que se te reveló la palabra, pero vos, yo, amén, sobrios en todo, o sea, serio, no te prendas en nada de ellos, no te pongas como ellos, si ellos están en tinieblas. ¿Qué dice el Señor en la palabra? Anda con ellos, pero no seas como ellos, si no, no van a ver la luz nunca. ¿Se entiende? ¿Y cómo sé cuando en realidad estoy haciendo la verdad y no? Porque en mis debilidades flaqueo. Cuando flaqueo mi debilidad, bueno, ahí está mi fe. Tristemente ahí está mi fe. En donde yo flaqueé, en donde nunca la vi. ¿Se entiende? Donde Dios me está diciendo, estoy tratando con vos, no con él. Y vos decís, no, pero mira, estoy tratando con vos, no con él. Estoy tratando con vos, no con ella. ¿Se entiende? Cada vez que nosotros tengamos una situación con una persona que yo puedo ver que es peligrosa, pero Dios no me manda a esquivarla, sino a soportarla. Porque esa persona está en tinieblas, vaya a saber Dios lo que pasó. Vaya a saber Dios lo que no le ha amanecido y lo que todavía se tiene cargado. Y busca a través de la carne placeres porque está errado, porque no sabe cómo sacarse lo que le está haciendo mal, lo que quiso y no pudo. Amén. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que mi padre me hubiese ido a con la pelota, que me hubiese motivado cuando empecé a trabajar ya a los 13 años, que se sentara a hablar conmigo, la responsabilidad de un trabajo. Esas cosas no las pude vivir. Y de grande, gracias a Dios, a través del Señor, de su misericordia, los amo como mis padres. Punto. Pero no estoy esperando nada de ellos. Al contrario, yo quiero darles de lo que gratis me fue dado. ¿Se entiende? A mis hermanos, a mis hermanas, a mis hijos, darle lo que Dios me dio gratis. Aprendiendo a soportar lo que ellos todavía no le amaneció. Por eso le dice acá a Timoteo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. ¿Qué toca hacer? Obra de evangelista. ¿Y qué es obra evangelista? Tengo que tener la palabra de Dios, la buena noticia. En mi casa, ¿saben que sí, va a la iglesia? No, porque la hace bien, la vemos bien, te van a decir. Te veo bien, lo veo bien. Amén. Pero si esa persona tiene inculcada verdaderamente la palabra de Dios, se le reveló el Evangelio, le va a decir, no, mirá, en el Evangelio, ¿sabés lo que aprendí hoy? Porque Dios te va a dar ese momento. Puede ser tomando mate, puede ser que estés ahí con tu hijo
con tu esposo y en ese momento el Señor te diga, ahora lo que aprendiste, pero bien. Porque Dios prepara esa situación. Y cuando está el ángel de liberación del Señor, que te va a usar a vos, a través de esa persona empieza a tener la verdadera claridad. Y de estar lleno de tiniebla, está empezando a ver una luz. Está empezando a ver la claridad que también te costó tu proceso a vos y a mí. ¿Se entiende? Yo la primera experiencia con Dios tuve a los 7 meses más o menos. El quebrantamiento. A los 7 meses. No es que fui a la iglesia y a los 2 días estaba tomando café con Dios. No. El quebrantamiento. Ni siquiera tuve el encuentro con el Espíritu. O sea, perdón, que el Espíritu se manifiesta en mí. No, el quebrantamiento tuve recién. Así que mirá el corazón que tenía. 7 meses. Yendo a la iglesia y iba un relojito. Eso sí, te lo doy de consejo. Iba un relojito, Iba los martes, ponele, o los miércoles y los domingos. Miércoles y domingo, Jorgito, estaba ahí. ¿Sí? Diciendo que yo trabajaba acá enfrente y tenía negocio y sin embargo me hacía lugar. Porque no entendía, como dijo la hermana, era urgente lo mío. Pero no lo sabía. Ahora me acabo de enterar que era urgente lo mío. ¿Se entiende? En el Evangelio. Era urgente. Todas las personas que entran por esa puerta vienen con una urgencia, conocer a Jesucristo. Pero si yo le veo los pecados, en vez de entender que viene a pertenecer a un cuerpo de Cristo, flaqueo con mi fe, porque la tengo pobre, porque no la alimento a través de la palabra de Dios, que me advierte de todas estas cosas, ¿qué pasa? Lo miro más perdido al hermano que en los caminos de Dios. Lo miro más perdido que en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque es mi fe la que está flaca. No la de él no la tiene. Porque esperar una palabra de mí, en vez de una palabra de mí, yo espero que Dios haga el cambio en él y no me doy cuenta que Dios me quiere usar a través de su palabra. Tiene que salir su palabra de mi boca. Entonces, cuando sale su palabra de mi boca, le estoy ¿qué? Estoy evangelizando. ¿Dónde tengo que evangelizar? En mi casa. Y después al vecino. Y después a la vecina. Y después, ya que en el entorno natural me ven bueno, que entonces conozcan a Jesús. Para que sepan por qué soy bueno. ¿Por qué me consideran bueno? Que en realidad no hay hombre bueno. ¿Sí? Pero sí practicamos ser buenos. A través del amor de Dios. Que supera todas las barreras, pero tengo que tener el amor de Cristo. Y eso es un fruto, y eso hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo mucho, ¿Amén? Porque cuando lo trabajo y está el cultivo, me voy a dar cuenta, porque en mi carácter, ante situaciones extremas, voy a saber ser manso como una paloma. Y voy a contestar con la palabra de Dios, porque soy astuto como la serpiente. ¿Se entiende? Entonces, ahí verdaderamente estoy experimentando el amor de Dios. En mi vida, inculcada la palabra. Y no le doy con la Biblia en la cabeza teniendo la razón porque me salta la carne. ¿Amén? ¿Se entiende hasta acá la palabra, por favor? Estamos hablando de la fe. ¿Amén? Dijimos entonces que Timoteo le dijo, pero tú, o sea, vos, yo, ¿sí? Sé sobrio. Sé sobrio vos, tengo que ser sobrio yo. Él, todo. Soporta las aflicciones. ¿Quién? Vos y yo. Haz obras de evangelista. ¿Quién? Vos y yo. Cumple tu ministerio, tu llamado. ¿No sabes cuál es tu llamado? Bueno, vení, ponete a orar. Que Dios te lo va a revelar, Pero es lo único que sí tenés que hacer vos. Venir y orar y encontrarte con tu llamado. Y en tu llamado empezá a trabajarlo. ¿Amén? No olvides que el Señor vino a servir y no a ser servido. O sea, yo espero del otro. No. El Señor vino a servir. Y como ahora estoy perteneciendo al cuerpo de Cristo y tengo un llamado, yo tengo que servir. ¿A quién? Al que entra que no sabe. Y si lo tengo que hacer en mi hogar, lo hago en mi hogar, porque no saben. Estoy al servicio del Señor. ¿Cuánto? 24 horas, como decía el señor Osvaldo. 24 horas estoy al servicio del Señor. O sea, que dentro de estas 4 paredes y fuera de estas 4 paredes, sigo sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entiendo que sigo sirviendo a Dios, en mi trabajo no permito que mi entorno flaquee mi fe.
Si entiendo que estoy 24 al servicio del Señor, ¿qué entiendo? Que en mi casa nadie va a flaquear la fe que tengo en Dios. Que son los que el diablo va a utilizar porque son gente que no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Amén. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos, dice por muchos. Amén. Que estaban en qué? En urgencia. Amén. Vos, yo, estamos en urgencia de ser salvados, en urgencia de conocer la palabra de Dios, en urgencia del evangelio que me están llamando, en urgencia del cuerpo de Cristo. Me están llamando un cuerpo. Amén. No olvides que el Señor vino a servir y no a ser servido. Y que nosotros también tenemos que poner la vida por los hermanos. ¿Por quién? Por los hermanos. En 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor. ¿El amor de quién? De Dios, porque mi amor no te alcanza un café. 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Jesucristo, que puso su vida por nosotros. Amén. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. ¿En qué? En entenderlo. ¿En qué? con paciencia predicar la palabra, con amor, con amor. Pasa que muchas veces utilizamos el juicio y nosotros el juicio no lo tenemos que ver. Nosotros está prohibido que nosotros juzguemos, porque de la misma manera vamos a ser juzgados. No nos conviene. Mas todo te es lícito, pero no todo te va a convenir. Amén. Así que no te canses de servir. ¿No qué? No te canses de servir a tu prójimo por medio del Evangelio de nuestro Señor. Amén. ¿Alguna vez lo viste así? En tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, fuera de estas cuatro paredes. Amén. Porque a veces es fácil predicar a una persona que uno no conoce, porque no lo conozco. Pero cuando el Señor te dice, a ver en tu casa, y allá salió, voló la olla. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es donde tengo que vencer. Porque ahí es donde tengo que implementar esa fe maravillosa que Dios, a través de su palabra, me está dando. Amén. Me está dando. No permitas que el ladrón te prive de tu premio. Escucha bien. Oí bien lo que el Espíritu está diciendo. No permitas que el ladrón te prive de tu premio. Amén. Recuerda las palabras del Señor cuando dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno no sirviere, mi Padre si alguno me sirviere. Sí, perdón. Vamos de vuelta, porque me confundí. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quién le va a honrar? Dios. El Altísimo le va a honrar. Amén. El Altísimo le va a honrar. El Altísimo. Dios quiera que en esta mañana puedas atesorar esta palabra. Amén. Que el Altísimo te va a honrar. Así como lo honró Jesús en este mundo. Amén. Así como lo honró Jesús. Por eso que se dijo, el que pida, se le dará. El que golpea, se le abrirá. Amén. Que no te confunda la gente que ve el servicio al Señor como una pérdida de tiempo.
porque Dios va a usar a quién, allá afuera. ¿Y qué va a decir? ¿Y a qué vas ahí? Unos baila ahí, está todo loco ahí adentro. ¿Se entiende? Eso es lo que te va a, eso es lo que va a usar a quién. ¿Y a quién está usando el diablo? ¿A quién lo concedió? Ahora, si yo lo escucho, ahí tendría que escuchar, a Dios tendría que oír, porque dice el Señor que el que oye pone por obra la palabra. Ahí tendría que escuchar, así cuando escucho, que entre por la y saca por la otra, como dice el dicho, ¿no? Pero pareciera que ese oímos, porque ponemos por obra lo que Él dice, no lo que la palabra dice. O sea, oímos mal. Amén. Recuerda que ningún trabajo en el Señor es en vano. Ninguno. Ningún trabajo del Señor es en vano. Amén. ¿Se está entendiendo hasta acá? Ya estamos concluyendo, ya estamos terminando, porque es un tema muy profundo que no es para, creo que no es para hablar mucho, pero sí para prestar atención. El semáforo se puso en rojo, amén. Atento te está diciendo el Señor. Atento a su palabra, atento a tu fe, atento a mi fe. Atento. No permitas que el enemigo te saque la fe. Amén. Utilizando lo que vos anhelás en tu corazón, pero no es lo que Dios quiere que vos anheles. Amén. A ver, por ejemplo, se me fue el nombre del que abrió las aguas. Moisés. Moisés, ¿sí? Él quería ver la tierra prometida, ¿o no? Sin embargo, Dios no se la dio a él, se la dio a otro. Pero no se cumplió lo que dijo, se cumplió. Si Dios te dijo, tu familia me va a servir, punto, listo, ya está. No pierda más tiempo viendo cuándo, comiendo pochoclo, ¿viste? Voy escuchándolo al diablo. Mirá, esto es lo que le falta a esto. No, aquí no cambia nadie. Y vos comes pochoclo. No, eso es lo que quiere el diablo, que flaquee tu fe. Que lo que vos ves imposible, Dios también es imposible, entonces ahora. O sea, habla un Dios todopoderoso, pero esto no lo va a cambiar. Lo decide Él, no lo decido yo. Amén. Nosotros enfoquémonos en lo que verdaderamente Dios quiere que nos enfoquemos, en su palabra, en que estoy perteneciendo a un cuerpo, en el que fuera de estas cuatro paredes tengo que seguir siendo la misma persona que vengo acá. Amén. En 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Estar qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Creciendo en la obra del Señor, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No es en vano. No te creas que es en vano que vos viniste acá. No te creas que es en vano escuchar la palabra de Dios. No te creas que es en vano. El Señor te está llamando. El Señor te está diciendo, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero con qué? Con la fe. Con la fe. ¿Amén? Con la fe. El diablo viene por el tesoro más grande. ¿Por qué viene el diablo? Por el tesoro más grande, que jamás haya poseído un hombre o una mujer en la tierra, que es su fe. Te lo vuelvo a repetir. El diablo viene por el tesoro más grande, que jamás haya poseído un hombre o una mujer sobre la tierra, su fe. Vieron que hay una parábola del Señor que habla, que dice que un mercader compró una propiedad, vendió todo porque sabía que ahí había un tesoro y vendió todo. ¿Qué era? La fe. La fe. Encontró la fe. ¿Y qué vio? Que todo lo que tenía no tenía sentido. Gloria a Dios al Señor si se te revela eso. Gloria a Dios al Señor. Todo dejó. Porque todo lo que tenía este mundo era en vano. Lo que valía que era esto. La palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios era la persona más rica que podía haber en el mundo. Con una taza de café con leche y un pan duro.
Era la persona más rica que podía haber, porque tenía la palabra de Dios inculcada. Se le reveló el Evangelio, se le reveló el llamado, se le reveló que pertenecía a un cuerpo. ¿Amén? Y todo lo que parecía importante no era tan importante a la hora de la fe. ¿Amén? Josué 6, del 16-17, dice así: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. Amén. ¿Esto por qué? Porque hubo una mujer, Rahab, que era la ramera, ¿no? Que cuando ellos entraron al pueblo, ¿cómo se dice cuando entra? De espías, entraron de espías. Ella conocía, escuchen bien, de oída, que había un Dios poderoso de ellos, que conocía que había abierto el mar, que lo había libertado de la esclavitud, que resucitaba a los muertos, y siendo ella una persona pecadora, que era ramera, o sea que aceptaba tanto a uno recién lavado como a uno sucio, porque lamentablemente era su trabajo, y como venía la persona lo tenía que atender, se le reveló el verdadero Dios. Amén. Y Dios, por haber sido fiel ella, por la fe que esa mujer tenía, murió todo el pueblo y a ella no se la tocó. Amén. ¿Por qué? Por su fe. Como dijo Jesús, como hablaba el otro día con la sierva, con la hermana, cuando el centurión le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Amén. ¿Y qué le dijo? Por tu fe, así será hecho. Amén. Por tu fe puede entrar a la tierra prometida toda esa gente que vos anhelás en los caminos de Dios. Pero en los tiempos de Dios, no pierdas tiempo escuchando al diablo que te hace ver los carnales en tu vida. Y entonces vos no lo vas a ver nunca espiritual. Y para vos lo ves, pero en realidad no lo ves. Amén. Cuando te dé una oportunidad, soltar la palabra del Evangelio. Dar una palabra de aliento, pero a través de la palabra. Amén. Tenés que pedir perdón, porque por algo por ahí está enojado, por ahí a vos te pareció algo que vos viste tu parte, pero no viste la parte que pasó a la otra persona. Y la otra persona no me importaba, yo quería así, no, fue así. ¿Se entiende? Lo que quiero es el punto nuclear de lo que quiero decir. Vos decís, no, fui una mala madre, no, ya está, ahora no, ahora vas a ser una buena madre, un buen padre. Porque ahora estás en los caminos y Dios te quiere de su amor para que se rompa esa barrera y esa estructura que hay en medio de un padre y un hijo. Que se rompa. Te amo, te abrazo, abrazarlo. ¿Quién viene al Evangelio? ¿Mi hijo o yo? ¿Quién viene al Evangelio? ¿Mi esposo o yo? Bueno, el que viene es el que tiene que romper las barreras. El que viene es el que tiene que tener que lo que dijo el Espíritu Santo el otro día. Misericordia quiero. Tiene que tener amor. La otra persona no viene. No saben dónde están parados. Porque verdaderamente no saben dónde están parados. Y están pidiendo a grito ayuda. Solo que no lo piden mal porque no lo conocen a Dios. ¿Se entiende? Un hijo que te puede estar pidiendo a grito ahora que te necesita. Necesita un abrazo, pero el abrazo tuyo lleno del Espíritu. Y entonces ahí es donde se rompe toda estructura, todo pensamiento, ahí donde se suelta lo que me estuvo atado tanto tiempo, porque no me pasó a mí, cuando yo estaba en el Evangelio, cuando yo entré a la iglesia, cuando Dios empezó a tratar de corazón terco duro, después de 7 meses, sí, que tuvo que tratar conmigo, y me arrodillaba y me quebrantaba. Me acuerdo que decían, porque yo no pasaba adelante, bueno, adelante yo no paso, porque viste, adelante no sé cosas que pasan y ahí me van a mirar todos. El día que se me reveló el Evangelio, el día que el Señor me dio su primera caricia, escuchá bien lo que el Espíritu está diciendo, el día que se me dio su primera caricia, decían, ¿alguien que necesite oración?
ya sabía yo. Primero, no me importaba nada, no me importaba que el hermano me miraba, que cuando llegué, ¿a quién me está mirando? Decía yo, ¿viste? Levantaba la mano, ¿a quién me está mirando a mí? Decía, todo así, amén. Pero cuando se te revela Dios, Dios mío, ¿qué estoy haciendo perdiendo el tiempo con esto? Por Dios, amén. ¿Se entiende? El Señor te pide verdadera misericordia, no misericordia con quien yo quiero, misericordia con mi enemigo. Con mi enemigo me pide misericordia el Señor. Y ahí está el problema. Ahí es donde flaquea mi fe. Porque en vez de estar yo pendiente de Dios, que me dé la fortaleza para cuando me toque ver a mi enemigo y que venza el amor de Dios que tendría que tener yo, vence el orgullo. Y yo inclusive con la palabra de Dios te puedo sacar de mi vida. Y tengo razón, pero no es la manera que Dios quiere. Porque también Dios con la palabra me puede sacar a mí, si Él así lo desea. Sin embargo, en su palabra dice que Él insiste hasta el último día de mi vida para que no me pierda. Hasta el último insiste. ¿Amén? ¿Se entendió la palabra hasta acá? Entonces dijimos que en Josué 6, del 16 al 17, estamos hablando de la ramera Rahab. Amén. Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. O sea que no solo ella se salvó, todos los que estaban en su casa con ella. ¿Por qué? Por fe. Por fe se salvó. Amén. Miren lo que hace el Señor cuando uno no permite que el diablo te saque la fe. Amén. Por tanto, no dudes de creer y cuidar tu fe. Amén. Porque nuestra fe mueve montañas. ¿Qué mueve nuestra fe? Montañas. Montañas que tengo delante mío, que no puedo ver la realidad que Dios quiere que yo vea. ¿Quién tengo que ser verdaderamente en Dios? Ah, ¿viste que tenés que ser bueno cuando tenés que ser malo y no tenés que ser bueno? Ah, ¿viste? No era tan sencillo. Amén. Pero la obra la hace Dios, no la hago yo. La obra la hace Él, no la haces vos. Amén. Nosotros somos llamados a su obra, pero ¿quién es el arquitecto? ¿Quién es el maestro mayor de obra? ¿Quién es el que verdaderamente se encarga de la línea correcta, exacta, el camino fino ese del Evangelio? Por eso que el camino es angosto. Casi te diría que yo estoy caminando así, de costado iba caminando, porque había un precipicio al lado mío. Amén. Y entendí, eso sí, tenía muy bien en claro que me quedaba poco tiempo. Porque cuando vos entras por esa puerta acá, tendrás 20 años, tengas 80, tengo 100, siempre tenés poco tiempo para el Evangelio. Es muy poco lo que pasamos por este mundo como para estar perdiendo el tiempo, si quiero, si no quiero, si voy a ver, si no quiero, mañana voy, pasado no voy. Como dijo la sierva, urgencia. Trate porque hay una urgencia en tu vida y en la mía. Una urgencia de sanidad, una urgencia de liberación, una urgencia del verdadero evangelio para la gente que esté afuera confundida por el enemigo y que está con tan poca fe. Casi te diría que ni tienen. Amén. Por tanto, no dudes en creer y cuida tu fe, porque nuestra fe mueve montañas. En Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y con esto es con lo que vamos a cerrar hoy. Pensá, Proverbio 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Amén. Tesoro precioso, la palabra. Aceite, Espíritu Santo. Mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo pierde. Amén. Dios bendiga a la iglesia.